Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio de las fiestas bíblicas, las fiestas solemnes de Yahvé. En este vídeo veremos el Día de las Expiaciones o Yom HaKippurim. Analizaremos su significado histórico y profético. Las tres últimas fiestas, las fiestas de otoño, se celebraban en la temporada de la recogida de la cosecha, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Estas fechas no están puestas al azar, sino que tienen relación con el pueblo de Dios, con la reunión de Dios y del Mesías con su pueblo. Hemos visto anteriormente cómo las Escrituras relacionan al pueblo de Dios con la mies, la cosecha y el otoño, y la siega de esta cosecha con el día de la presencia de Cristo en las nubes y su posterior segunda venida. La Escritura llama al día de la expiación Yom HaKippurim, que significa el día de las expiaciones, el día del perdón. La raíz hebrea de esta palabra, HaKippurim, significa cubrir, expiar, propiciación. Eso es exactamente lo que hizo el Mesías, cubrir nuestros pecados con su preciosa sangre. Esto era representado en la antigüedad de manera ritual durante la fiesta de Yom Kippur o Yom HaKippurim por el sumo sacerdote levita. La fiesta de la expiación se celebraba el día 10 del mes de Tisri, entre septiembre y octubre. Recordad que el día 1 de este mes de Tisri daba comienzo la fiesta de trompetas, como una llamada de atención, una llamada al despertar espiritual de cada uno de nosotros individualmente. El día 10 daba comienzo la fiesta de la expiación o perdón con espíritu constricto. Ese día todos los hebreos afligían sus almas, miraban hacia su interior y pedían perdón, lo que en hebreo se llama hacer teshuvá. 5 días después de la fiesta de expiación, del 15 al 21 del mes de Tisri, durante una semana se celebraba la fiesta de las cabañas, que representa la entrada en la tierra prometida, el reino de Dios en la tierra, y se celebraba con espíritu de alegría y celebración. Veamos los 3 cumplimientos de la fiesta del perdón: el cumplimiento histórico, el cumplimiento mesiánico y el cumplimiento escatológico. En la antigüedad, el día de Yom HaKippurim era el único día del año en el que el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para interceder por él y por el pueblo, reconciliándolo con Dios. Así, el pueblo de Israel recibía el perdón por los pecados del año anterior. Por eso debían celebrar esta festividad cada año. Pero el sumo sacerdote, Cristo, a quien la ley prefiguraba y señalaba como el Mesías, murió por nosotros una vez para siempre. Por tanto, ya no es necesario repetir el ritual sacerdotal cada año. El hecho de que no exista un templo en Israel para sacrificios no es casual, puesto que Cristo murió por nosotros una vez para siempre, haciendo cesar así el sacrificio y la ofrenda. Pero sí debemos orar cada día, expresando humildad y arrepentimiento por nuestros pecados, porque pecamos cada día. Cada día pecamos de pensamiento, palabra y obra. Cada día debemos orar como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, diciendo: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonamos a nuestro prójimo, no podremos ser perdonados, porque con la misma vara que medimos a otros, seremos medidos. Adoptemos una posición humilde, como lo hizo el publicano, y no como lo hizo el fariseo. Leamos esta parábola en Lucas 18, 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas: Oh Dios,
Te doy gracias por no ser como los demás hombres, dados a extorsión, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, sé benévolo para conmigo, porque soy pecador». Les digo, este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El día de Yom Kippur, en la antigüedad, el sumo sacerdote comenzaba el día con el sacrificio de la mañana, llevando sus habituales ropas doradas y blancas y de los colores azul, rojo y púrpura habituales, y quemaba el incienso en el altar del lugar santo. Después se lavaba y se cambiaba de vestimenta, poniéndose unas sencillas ropas blancas. Este acto de lavarse y cambiarse de vestimenta se repetía 5 veces a lo largo del ritual. Las túnicas blancas simbolizaban al Salvador, quien al dejar su trono celestial puso a un lado toda la gloria y se vistió con vestiduras de humildad al hacerse hombre. El color blanco es un símbolo de pureza y justicia que refleja la perfecta pureza y justicia del verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. Luego el sumo sacerdote traía 2 machos cabríos al tabernáculo o templo y echaba suertes para determinar el destino de cada uno de ellos. Uno de ellos se destinaba a Azazel, el chivo expiatorio, y el otro a Yahvé. Para diferenciar al chivo expiatorio se le ataba una cinta roja alrededor de los cuernos. A continuación, el sumo sacerdote tomaba un becerro o toro joven y colocaba sus manos sobre su cabeza, transfiriendo simbólicamente al becerro sus propios pecados y los de los demás sacerdotes. Luego lo degollaba recogiendo la sangre en un cuenco que ese día era de oro. Luego tomaba un carbón encendido del altar de sacrificio y una porción de incienso y lo colocaba en un incensario portátil para entrar por primera vez en el lugar santísimo, atravesando el velo. Allí, vestido de blanco, quemaba el incienso ante el Señor, llenando la sala de humo, el cual simbolizaba la presencia de Dios. Después salía del lugar santísimo, se lavaba de nuevo y tomaba la sangre del becerro para entrar por segunda vez. Entonces rociaba 7 veces la sangre sobre el arca de la alianza, un acto que simbolizaba el perdón del sumo sacerdote y su reconciliación, lo cual le permitía entrar en la presencia del Señor. Después el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío destinado al Señor, recogiendo de nuevo la sangre en un recipiente de oro. Luego entraba con la sangre al lugar santísimo por tercera y última vez. Al igual que antes, rociaba la sangre del macho cabrío 7 veces sobre el propiciatorio del arca, que contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos y el maná, y la vara de Aarón que floreció. Dado que el macho cabrío era la ofrenda por el pueblo, este acto representaba que todo el pueblo, a través del sumo sacerdote, por la gracia de Dios y gracias al sacrificio, podía entrar simbólicamente en la presencia del Señor. De la misma manera que el sumo sacerdote solo podía entrar en la presencia de Dios a través de la sangre, así también nosotros solo podemos dirigirnos en oración a Dios por la sangre derramada de Jesucristo. El sumo sacerdote debía hacer el ritual en el orden establecido por Dios. De lo contrario, moriría. Y es que todo este ritual prefiguraba lo que había de acontecer al Mesías. Y esto se desarrollaría en un futuro, se cumpliría en el Mesías justo en ese orden. Por eso era tan importante seguir al pie de la letra el ritual, porque era una prefiguración del cumplimiento en el Mesías. Primero el sumo sacerdote, que prefiguraba a Cristo,
Tomaba las brasas y las ponía en un incensario portátil. Las brasas simbolizan el bautismo con fuego que padeció Cristo y después sus discípulos, y más tarde muchos de sus seguidores, los primeros cristianos. El fuego de las brasas simboliza el bautismo con fuego, es decir, la persecución, el sufrimiento durante la pasión y la agonía en la cruz. Simboliza también la persecución y muerte de sus discípulos y muchos de los primeros cristianos a manos de los romanos. En la actualidad todavía hay cristianos que mueren por causa de la palabra, mártires. Ellos reinarán con Cristo. Durante la gran tribulación, de nuevo se repetirá el ciclo de bautismo por fuego para los cristianos. Leamos esto en Marcos 10, 38 y 39. Dice Jesús: ¿podéis beber del cáliz que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Ante esto Jesús les dijo: la copa que yo bebo, ustedes beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Se está refiriendo a la persecución, pasión y muerte que experimentarían tanto Jesús como sus discípulos. Lucas 12, 49 y 50 dice: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Refiriéndose a su pasión y muerte. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. En la antigüedad, el sumo sacerdote echaba el incienso sobre las brasas ardientes. El incienso significa las oraciones de los santos. Jesús oró en Getsemaní mientras experimentaba un profundo sufrimiento hasta el punto de sudar sangre. Y no dejó de orar a su Padre durante toda la pasión y hasta el momento de su muerte. El sumo sacerdote, después de poner el incienso, que simboliza las oraciones, sobre las brasas, que representan la prueba de fuego, que demuestra la fidelidad a Dios y el aguante, rociaba el propiciatorio del arca del pacto con la sangre del sacrificio 7 veces. Esta sangre simboliza el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo se volverá a cumplir esto en un futuro cercano? La prueba de fuego, de fidelidad y aguante que supondrá un lavamiento, un emblanquecimiento del pueblo de Dios durante la gran tribulación. No confundamos esta prueba de fuego que supone la gran tribulación y que solo se aplicará a los cristianos y a los que no quieran ponerse la marca de la bestia, con la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, de la que sí seremos librados. Esa prueba son los juicios de las copas. Para entonces los cristianos ya no estaremos en la tierra. Durante la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta mandarán perseguir y matar a todo el que no adore a la bestia, al anticristo, y rechace ponerse su marca. El día de Yom Kippur, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío destinado a Azazel y le transfería todos los pecados del pueblo. Después, este macho cabrío era llevado al desierto, lejos del campamento. Esto simboliza que para que el pueblo de Israel fuese aceptado por Dios y Dios mismo pudiera manifestar su presencia en el tabernáculo, el pueblo debía de mantenerse alejado del pecado. En la antigüedad debían hacer esto todos los años, pero Cristo murió por nosotros una vez para siempre, cubriendo nuestros pecados. Así, cuando el sumo sacerdote cubría con la sangre del sacrificio el arca del pacto, los cuernos del altar y el velo del Santísimo, estaba simbolizando que se ha realizado la expiación. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní,
la noche que lo arrestaron, en consonancia con el ritual del tabernáculo, dejó a 8 discípulos en la puerta del jardín de Getsemaní. Se adentró solo con 3, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, los mismos que estaban con Jesús durante la transfiguración. Eran sus discípulos más íntimos. Y después él se adentró aún más en el jardín para orar en profunda aflicción. Esta progresión de 3 niveles que Jesús estableció en el jardín de Getsemaní se corresponde con los 3 niveles del tabernáculo: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. La hermosa enseñanza sobre el significado del día de la expiación nos dice que solo a través de la sangre derramada del Cordero de Dios, Jesucristo, es que podemos volver a entrar en la presencia del Señor, pues Él ha tomado sobre sí nuestros pecados. Gracias a Él, nuestros pecados pueden ser cubiertos, emblanquecidos como lana blanca. Ahora todos nosotros podemos dirigirnos en oración personal al Padre, en el nombre de Jesús, como Él nos enseñó. Juan 15:16 dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así debemos orar, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Hebreos 9:11 al 14 dice: sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado a realizarse mediante la tienda más grande y perfecta, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, la vaca roja, rociada sobre los que se han contaminado, santificaba el grado de limpieza de la carne, ¿cuánto más la sangre del Cristo, que por un Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo? En la antigüedad, el día de Yom HaKippurim, el día 10 del mes séptimo, cada año los siervos de Dios ayunaban. Era un día de silencio, de reflexión profunda. Era un día de aflicción del alma, de quebrantamiento, en el que cada persona se detenía para examinar su corazón, pedir perdón y buscar la reconciliación con el Creador. Volverse a Dios, regresar a Él. Eso es lo que significa Teshuvá, regresar a Dios, abandonar el pecado y volver al camino de la vida. Esta es la finalidad del día de Yom HaKippurim. La primera frase que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es esencial que nos arrepintamos para obtener el perdón. Primero hemos de ser bautizados con agua. El bautismo con agua representa la muerte a la vieja vida y el nacimiento a una nueva vida, alejada del pecado. Solo así podremos obtener el perdón de Dios y la salvación para vida eterna. El cumplimiento profético del día de la expiación está relacionado con los juicios de las copas, con la destrucción de la iniquidad y la purificación del planeta por fuego. Recordad que este día se celebra justo después de la fiesta de las trompetas, que está relacionado con el toque de la séptima trompeta de Apocalipsis y la venida del Mesías. Durante este periodo, los juicios de las copas, todavía hay tiempo para arrepentirse, ya que cuando Cristo viene en su segunda venida, hace una separación entre las ovejas y las cabras en el juicio a las naciones. ¿Quiénes son las ovejas? Los que se quedaron en el arrebatamiento, pero ayudaron a los hermanos, los siervos de Jesús, durante la gran tribulación y no se pusieron la marca de la bestia. Ellos no se habían arrepentido todavía durante la presencia de Cristo en las nubes,
pero se arrepintieron después. No se pusieron la marca de la bestia y ayudaron a los hermanos de Jesús durante la gran tribulación. Eso resultó en salvación y vida eterna para ellos, por gracia de Dios. Durante la gran tribulación, estas ovejas fueron los que dieron de comer, dieron de beber, vistieron y dieron refugio durante su exilio a causa de la persecución a los hermanos de Cristo más pequeños. Esta gran tribulación será causada por el anticristo y el falso profeta con la ayuda de la imagen de la bestia, una inteligencia artificial que les ayudará a localizar y asesinar a los cristianos y a toda la gente que no quiera ponerse la marca de la bestia o adorarla de alguna manera. ¿Cómo se adoraría a la bestia de alguna manera? Por ejemplo, si se impusiera el voto obligatorio y votáramos a su favor. A pesar de que todavía hay tiempo para arrepentirse hasta la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis 9:20, durante el juicio de las trompetas, que los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 9 y 11, ya durante los juicios de las copas, vuelve a decir: y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Ellos no se arrepintieron ni durante los juicios de las trompetas ni durante los juicios de las copas. En cambio, las ovejas que no fueron llevadas en el arrebatamiento durante el toque de la séptima trompeta, ellas ayudarán a los hermanos de Jesús, a sus seguidores, durante su exilio en los países donde la marca de la bestia no sea obligatoria. Hermanos, debemos orar al Padre diariamente en el nombre de Jesús, manifestándole nuestro sincero arrepentimiento por las ofensas que le causamos diariamente, porque nuestra tendencia es hacia el pecado. Si alguien está cometiendo idolatría, fornicación, robo, es esclavo de algún vicio, es tibio, frívolo o incumple alguno de los 10 mandamientos, vuélvase a Dios, reconcíliese con Él, regrese al camino de la vida que es Cristo. No importa cuán grave haya sido tu pecado, si hay verdadero arrepentimiento y dejas de obrar de esa manera, Cristo emblanquecerá tu pecado y lo borrará para siempre. Amén. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.